Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en un nuevo programa de Encuentro con Cristo y los Hermanos, el programa radial del Movimiento de Cursillo de Cristiandad de la Arquidiócesis de San Juan. Nos acompañan esta noche Iván Aguilú. Saludos, Iván. Buenas noches, hermano. Saludos, buenas noches. También nos acompaña Ricardo Ortiz. Saludos a todos y Dios les bendiga. Adalberto González. Hey, buenas noches, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Y Luis Soto. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. En este programa, igual que en todas las semanas, tratamos de traer temas, pero bien actuales, que nos ayuden a poder compartir la fe y darle esperanza a todo en el entorno en cual nos estamos viviendo. Y por eso, cuando decimos que son noticias, pero muy actuales y prácticas en las que nos rodean, tenemos que visualizar no solamente nuestro entorno inmediato, sino lo que puede ser inmediato, que ya se está vislumbrando en otros lugares. Y hay personas en otros países, en específico vamos a hablar de España, donde se han tomado la molestia de hacer unos estudios sociológicos de los jóvenes, especialmente del rango de edades de 15 a 29 años, específicamente en la evolución o en la opinión que tienen ellos sobre las tendencias e intereses religiosos. Y es interesante porque España, ustedes saben que culturalmente fue un país de una sola, un solo gobierno, un solo reinado, una sola lengua, ¿verdad? Y una sola religión. Y como eso a través del tiempo y de la historia en España y los tiempos más modernos, eso se fue descalabrando. Se fue, ¿verdad? Saliendo, y este sociólogo lo ha dividido en lo que se llaman olas. Ola es una etapa, un hito, o como les dirían en inglés, un milestone. Y él remarca que la primera ola del secularismo, que es aquello en el cual rechaza los asuntos religiosos de la vida ordinaria y social, en donde primero se vio eso bien impactado y ellos lo reconocen como una ola, una nueva ola, fue en los años 1930. En los años 30 eso condujo con una guerra civil, pero fue sangrienta, criminal, desastrosa en España porque acabaron con monjitas en monasterios, seminarios, sacerdotes. Los picaban en canto, fuera un desastre. Por tanto, esa primera ola de secularización, aquello que se atentó contra las estructuras religiosas, pues vimos las consecuencias de eso en la primera ola. La segunda ola, ellos dicen que fue en los años 60, donde obviamente en Estados Unidos también, y fue algo general, sobre ese boom económico. Ya se habían acabado las guerras y había un boom económico y había una liberación sexual, la libertad sexual o revolución sexual, como se le llama. Pues eso provocó a nivel de Europa y en Estados Unidos, más todavía, esa apatía a los demás que estaban participando en esa ola que ellos llaman la segunda ola, que es de los años 60. Luego, la tercera ola, ellos lo miden del año 1999 al 2005. Y ahí sí que empezó un mundo que lo sabemos, ya es el nuevo century, el nuevo siglo, y eso provocó un bajón de un 18% de ese rango de jóvenes que participaran en asuntos religiosos y católicos. Una reducción masiva en ese tiempo de 18%. ¿Por qué? Porque fue como una explosión de todas las raíces culturales cristianas. Es decir, todas las escuelas públicas había que arrancarle todos los crucifijos, todo lo que fuera referente a alguna estatua o algo que tiene que ver algo religioso, había que erradicarlo y quitarlo, porque eso era como un revanchismo, como ha pasado en el año anterior en los Estados Unidos, que veían monumentos a personajes, incluyendo santos de la iglesia, como Juan Ibero Serra, y le decían, este fue un perseguidor de indios y destruyeron las imágenes. Pues imagínense
eso en la tercera etapa. Y él dice que esta última etapa, que es la nueva ola, la cuarta ola, como le llaman, pues ha terminado, o por lo menos en el estudio de ellos, termina hasta el año 2020, que eso es pues, al final de diciembre. Y han publicado sobre un descenso, pero esta vez en los últimos 4 años, de más de un 10%. Y lo que quiere decir eso, que va vertiginosamente una cultura en jóvenes que están respondiendo a otras cosas. Dice ese estudio que cubre desde el 2016 al 2020 que casi 50% de los jóvenes españoles no tiene ninguna importancia para ellos la religión. Nada. Más del 50%. Uf, es un montón, ¿verdad? Un montón. Y dice también que a los que dicen que eso es muy, pero muy importante, de 8.3% que era anterior del 2016, ahora del 2016 a 2020, es 5.9%. Así que hubo una reducción de los que sí creen que es importante. Antes era 8, con todo el 10 era bien poquito. Pues ahora es menos, ahora es 5.9. Y es interesante porque de ese 5.9, de los que creen que es algo muy importante para sus vidas, ese 5.9% nada más, la mayoría son jóvenes hombres. Curioso, ¿eh? ¿Qué nos querrá estar diciendo esas estadísticas? Interesante. Sabemos que hay un montón de movimientos feministas que han arraigado en esos jóvenes. Y también es por primera vez que se ve que no solamente no les interesa lo religioso, sino que se han interesado en otras cosas como creencias espirituales extrañas de pensamiento cristiano. Algo extraño a eso, como lo es el karma. ¿Verdad que la karma, que lo escuchamos por ahí, el karma y el dharma, que eso es de una tradición de otras filosofías anticristianas, o sea, que no son cristianas, donde creen que lo que si tú haces bien, te va a devolver bien. Es la retribución de lo que tú hagas. Y si tú lo haces mal, pues mal vas a tener. Y por eso, cuando dices dharma, es algo positivo. Lo que haces bueno, vas a recibir lo bueno. Y karma es lo que haces malo, malo te va a virar para atrás como un boomerang. Y esos jóvenes, fíjese, que más de 50 no creen en los asuntos de la cristianos, ¿verdad? Pero sí creen esto, que es la primera vez también que se ha virado el que no creen en Jesucristo, ¿verdad? La tradición cristiana, pero creen en cualquier otra cosa como energía, magia, cosas esotéricas, poderes, cosas que están en el cosmos y que influencian hasta cierto punto el éxito que va a tener o no ese joven en la vida. Y todas esas cosas son nuevas creencias no cristianas, pero es una espiritualidad. Y a ellos les sorprende eso. Antes, estos son los últimos datos que debo de decir, ellos pensaban que Dios, como Padre bondadoso que nos cuida y que nos ama, ¿sí? Y que la vida después de la muerte es cosa que ellos creen hasta la reencarnación. Eso es contrario a lo cristiano. Y voy a dar estos datos. Esto en general, de 15 a 29 años. Yo cuando vi esto dije, wow, voy a preguntar a los hijos míos, porque tengo un par de ellos que están en este rango. Pero en España le hicieron una pregunta, siendo religiosos católicos o no, o sea, esto vamos a decir todo el espectro. Le preguntaron y ellos creyeron en el karma el 68%. Así que quiere decir que hay también católicos que lo creen. Dice que el 25% creen en artes mágicas, como brujería, chamanismo y todas esas cosas, y poderes especiales. Que el 27.9% creen en la predicción del futuro, o sea, que le leen las manos, el tarot, horóscopo y todo ese revolú. Y que el 26.2% creen en lo que es muy famoso, el Reiki, eso, energías curativas, cristaloterapia, piedras energéticas, todas esas cosas, en por ciento casi una cuarta parte de todos esos jóvenes. Y eso es lo que le preguntan al estudioso, el que hizo el sociólogo, y le preguntó, ¿y cómo será ahora en este año casi que llevamos de pandemia, donde la gente se ha alejado porque las iglesias están cerradas o está la limitación de ir?
y que se han refugiado en qué, ¿verdad? En consumir más de lo que está en las redes sociales, en los medios de comunicación social. Y ese es parte de lo que nosotros queremos compartir con ustedes, porque se ha visto que muchos jóvenes, y especialmente en Estados Unidos, que lo he visto, hay algunos que les encanta ese sonido, para decir así, las bondades de la extrema izquierda. La extrema izquierda está dirigida, vamos a ponerlo en contexto, eso pasa en España, es socialista, ¿verdad? La ala izquierda con conceptos más liberales, socialistas y demás, como está en España hoy en día. Y en el lado más, los que son más religiosos, tienden a estar en el más lado derecho o de derecha. Que se parece exactamente lo mismo que suele pasar acá en Estados Unidos. Y eso, pues, choca en cuanto a ese concepto político, que si bien hay una relación en que esos jóvenes están bien involucrados en la política y les llama mucho la atención, fíjense, esta nueva generación, a las igualdades, que todo el inclusivo, esas palabras que suenan muy bonitas. Y esas palabras que todo el mundo es igual, es inclusivo, se parece a una palabra que pasó en la Revolución Francesa, ¿verdad? Que era libertad, igualdad y fraternidad. ¿Verdad que esas palabras en genérico suenan bien lindas y está chévere? Y es así, porque es un fundamento católico, pero tiene que estar orientadas a la verdad. Porque si cualquier cosa de libertad, igualdad y fraternidad no está orientada hacia la verdad, que es Jesucristo, suena como un canto de sirena bien bonito. En la práctica, pues trae un montón de jóvenes que hoy en día, yo lo he oído en un discurso, que yo dije, wow, si supiera lo que está diciendo, y con referencias históricas que puede argumentar de temas como ese, pues, como en la casa, con alguien que yo conozco hizo ese ejercicio, que pues que este papá tenía este hijo y pues creía en la igualdad y en todo el mundo igual, es decir, un sistema así social donde todo tiene que ser así inclusivo, y eso habla de esto, de la identificación política que tienen, pero en la práctica muchos de estos jóvenes quieren las cosas bien fáciles, bien, chacho, a la menor provocación lo quiero. Y le hizo una prueba. El papá le dijo, mira, necesito que para que me recortes la grama, ¿verdad? Y entonces acordaron de darle, ¿verdad? Una cantidad para eso. Y por hacer ese trabajo. Y vino el papá, tenía ese muchacho que se fajó todo el día, ¿verdad? Pensando en lo que le iban a pagar y el hacer el trabajo a cambio de que hay dinero. Y le dijo, pues está bien. Y entonces, pues acordaron, cuando fue a pagar, le dijeron, no, espérate un momentito. Como aquí todos tenemos que hablar de igualdad, pues déjame darte 25 pesos a ti, dame darle $25 a tu hermana, que estaba allí velándote cuando tú estabas. Te voy a dar $25 a tu mamá, porque te llevó un vaso de agua, ¿verdad? Y ese concepto dice, wow, pues mira, los jóvenes hoy en día hablan y le encanta eso, pero si no hay una referencia con la verdad, pues lo mismo que pasa con las cuestiones religiosas. Cualquier cuento que le dan por ahí, que muy bonito puede ser, toda una fraternidad, todos somos hermanos, todos tenemos esas ganas o energía de hacer el bien, pero la referencia, ¿verdad? Como dice San Juan Bosco, el tesoro que tenemos en la Iglesia Católica es el sagrario, porque ahí está el Creador. Y muchos jóvenes, por las razones que sean, ya sea por los medios, ya sea pues allá mismo lo que pasó en España, y ellos mismos se sorprenden, han erradicado de la cultura, ¿verdad? Porque es un ataque contra la propia cultura, de todas las referencias religiosas. Y por eso, la doctrina social de la Iglesia, que habla de eso específicamente, mira, hay que procurar atender al pobre, al desvalido. Si no hay una referencia y la gente se cree que es algo político, que es o socialismo, capitalismo, queda frito. No es eso. Lo que la Iglesia siempre ha promulgado es que todos los bienes tuyos son bienes dados por Dios. Y tú eres administrador meramente de lo que Dios te ha dado. Y Dios te va a rendir, te va a pedir cuenta, mira de lo que yo te di. ¿Qué hiciste con eso?
Ese es el fundamento principal y hay que ayudar a los jóvenes, ¿verdad? Aparte de lo que nosotros damos aquí de datos, no es decirlo ya, sino decirlo, compartirlo y saberlo, analizarlo para darle, y tenemos aquí experiencia tanto con Ricardo y con Iván Aguilú, ¿verdad? Que han trabajado o trabajan con jóvenes todos los días. Así que Ricardo, te dejo ahí. Perfecto. Bueno, te puedo decir que en cuanto a mi experiencia manejando con jóvenes, llevo dando clases en la universidad desde hace ya 5 años y medio. La verdad que yo estoy viendo de cerca lo que es la problemática de los jóvenes realmente y lo puedes ver prácticamente en cómo ellos se expresan, cómo ellos se visten, cuáles son los gustos que ellos tienen. Y la realidad es que he notado que hay se nota que la forma en que ellos, digamos, se han formado realmente, muchos de esos estudiantes pues vienen de familias que lamentablemente no han dado como que la debida formación correcta a los valores que se supone que ellos practiquen. Y eso se nota realmente, muchos de esos estudiantes vienen de escuela pública y realmente tenemos esa problema. Profesionales seguramente que no han tenido ese apoyo notable, que buscan apoyo en las escuelas, porque lamentablemente las escuelas son las que dicen que criando a los estudiantes, no son los mismos padres, lamentablemente. Y también lo pueden notar en los grupos de jóvenes también, que tampoco ellos buscan que cohibirse ahí, porque la realidad es que se está notando lo que están viendo, pero que no y los resultados, resumiendo todo lo que pude conseguir. Entre los que dicen que la iglesia no es importante, la mayoría está dividida entre dos razones. 2 de cada 5 dicen que la iglesia no es importante porque pueden encontrar a Dios en otro lugar. Y una tercera parte dice que la iglesia no es personalmente relevante para ellos. Además de eso, 1 de cada 3 simplemente encuentra a la iglesia aburrida. Y 1 de cada 5 dice que se siente como si Dios no estuviera en la iglesia. Y finalmente el 8% dice que no asiste a la iglesia porque la iglesia está desactualizada. O sea, que está arcaica, no está puesta como que a la actualidad. Bueno, que hay muchos jóvenes que prefieren las iglesias evangélicas porque eventualmente actualizan como que es algo de hoy. Y nosotros regimos, por supuesto, por el Concilio Vaticano II, que es algo, pues, que, ¿sabes? Siguiendo unos siglos que llevamos décadas en esto, pero la realidad es que el mensaje no le está llegando realmente. Y eventualmente muchos encuentran que los jóvenes encuentran que la religión es bien aburrida, no encuentran motivación en eso. Eventualmente los padres pues no terminan inculcando a sus hijos esos valores que tanto hace falta en esta sociedad actual, y por esa razón pues he notado que ellos hace falta, tenemos mucho por hacer realmente, y es algo lamentable, es bien lamentable, contrario con lo que ha pasado en las generaciones anteriores, que sí, he notado que sí, se han creado con valores, y eso pues hoy día pues es muy distinto, vemos que es muy distinto esto, lo que pasó hace varias décadas. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Antes de que alguno de los hermanos de su opinión, yo quería, escuchando a Ricardo, yo quería decir algo. Es cierto que nosotros hemos pasado por un camino en la vida. Claro. Yo estoy próximo a cumplir ya 65 años. Pero yo no empecé en esto ayer. Yo empecé a los 16, 15, 14 años. Ya uno tenía una vida eclesiástica. Y muchas de las cosas que se están viendo los jóvenes de hoy se vieron en mi época. O sea, la indiferencia, la doble cara, el decir que la iglesia es aburrida, ir a la iglesia por las razones menos convincentes. Todas esas cosas pasaban. La diferencia que yo veo entre el joven de la edad que yo tengo, cuando éramos jóvenes, 15, 16, 17, 18 años, al joven que tiene esa misma edad ahora, es una cosa bien fundamental, y es la autenticidad. Nosotros éramos jóvenes auténticos, en el sentido que nosotros no seguíamos modelos. Nosotros hacíamos el modelo nosotros mismos.
porque creíamos que había algo mejor que podíamos hacer nosotros con nuestro tiempo y con nuestras circunstancias. Y cuando un joven de los nuestros conocía a Cristo, esa misma autenticidad entonces lo llevaba a buscar en Cristo ese modelo y a seguirle y a ser ejemplo de Cristo. Mientras que el joven de hoy en día escucha tanto las redes, escucha tanto a los influencers, escucha tanto a que mira que cuáles son sus norte. Ah, yo quiero vestir como viste fulano. O sea, son copias, no son auténticos, son copias. Y en ese copiar han perdido lo más importante de ser ellos, que es de ser auténticos, jóvenes que tengan una visión, jóvenes que tengan un porqué. Y cuando tú no tienes autenticidad, cuando tú no tienes un punto de vista tuyo propio, porque tu punto de vista está formado por lo que otros te han dicho o lo que otros te dicen que como deben ser las cosas, entonces tú no encuentras en Cristo la alternativa para tu vida. Porque como tú dijiste, lo puedo encontrar en cualquier otro sitio. Pero realmente Cristo es uno único, y hasta que los jóvenes no entiendan que yo tengo que sustituir lo que yo tengo dentro de mí para que entonces los valores de Cristo vivan, como dice San Pablo, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Entonces podremos hablar de que, ¿verdad?, a lo mejor tengamos un poquito más de esperanza. Bueno, es interesante también que les traigo a ustedes un informe que se hizo ahora, que se llama Going, la dinámica de desafiliación de los jóvenes católicos. Esto se hizo en Estados Unidos, que hace referencia a una investigación del Pew Institute, PEW, en el 2015. Y dice que sobre todo los estadounidenses, que sitúa, escuchen esto, el número de jóvenes millennials desafiliados entre 18 y 24 años. Y estos números son, como dijo Juan, que podrían representar algo similar en Puerto Rico, en un 36%, y los millennials mayores desafiliados, que son los que son entre 25 y 33 años, lo sitúa en un 34%. Lo interesante que quiero traerles esta noche, queridos hermanos, y es que este estudio lo hizo este señor John Vitek, V-I-T-E-K, a través de St. Mary's Press, que ubica a estos desafiliados en tres grupos: los heridos, los dejados y los disidentes. ¿Quiénes son estos heridos? Y van a ver que hay similitud en nuestra composición familiar actual en Puerto Rico. Son aquellos jóvenes que vivieron algún tipo de tragedia o mala época en la que Dios parecía estar ausente. Estos son los heridos. A pesar de sus oraciones, un familiar suyo murió o sus padres se divorciaron. Por ejemplo, uno de los jóvenes explicó a los investigadores de este estudio es que pese a que toda su familia rezó, su abuelo murió de cáncer del pulmón. Todo el mundo estaba rezando por él, casi más de 150 personas, y él dice: cuando vi que no sirvió para nada, me empecé a volver escéptico. ¿Cuántos ustedes conocen heridos? Segundo grupo, los dejados. Son aquellos que tenían problemas para conectar sus creencias religiosas con sus experiencias concretas con el mundo. Ricardo hizo referencia a esto. Acababan preguntándose qué importaba ser católico o no, y finalmente dejaban la iglesia, y los investigadores advirtieron que la influencia del entorno familiar era una de las principales razones de que los dejados para abandonar la iglesia. Poco a poco abandonan sus costumbres religiosas y se mundanizan, que es lo que estamos tocando esta noche. Se mundanizan. Finalmente nos quedan los disidentes. ¿Quiénes son estos disidentes, queridos hermanos? En los que los investigadores encontraron un rechazo más activo hacia la iglesia. Estos jóvenes explicaban que desacuerdos en temas políticos como los matrimonios del mismo sexo
o los métodos anticonceptivos precipitaron su abandono. ¿Acaso no estamos rodeados de estos tres tipos de jóvenes? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Y aquí pues va a contar la experiencia de Iván, que maneja también los jóvenes, pero yo empezaría a orar. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Así que esto es impresionante, estos tres grupos, y estoy razonablemente seguro esta noche que ustedes pueden identificar, aunque sea un joven, en cualquiera de estos tres grupos. Paz y bien. De la experiencia del dato, que en el 2015 hicieron ese estudio, tú has tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes en la parroquia, además de que tienes jóvenes en tu casa, ¿verdad? Adolescentes. Sí. Y tiene que ver con el entorno, ¿verdad? Porque si bien influencia el entorno a esos jóvenes, pues tú estás en tu casa influyendo a tus hijos, aun cuando tiene un embate, ¿verdad? Los medios de comunicación social. Y también lo compartes en la parroquia. Sí, así mismo es. Pues por ejemplo, aquí en mi casa con mis dos hijos, yo creo que lo primordial para que ellos puedan escoger, seguir nuestros pasos, el mío y el de mi esposa, en los caminos del Señor, es más que con las palabras, con nuestras propias acciones. Porque lo que nosotros decimos que vivimos, realmente lo estamos viviendo en nuestras casas, lo estamos viviendo con nuestra familia, lo estamos viviendo en nuestros trabajos, y ellos están viendo. O sea, en esta etapa, cuando son niños y sobre todo adolescentes, están pendientes de todo y están absorbiendo todo. Así que en ese sentido, pues esa es nuestra función principal, que ellos vean realmente que nuestra espiritualidad, la que estamos viviendo, no solamente la estamos pregonando, la estamos predicando, sino que realmente la estamos viviendo día a día, y ellos están mal pendientes de eso. Entonces, yendo al grupo de pastoral juvenil con el que he estado trabajando pues por ya 20 y pico de años, 25 años más o menos en Levittown, pues he visto las altas y las bajas, pero sí, la constante ha sido que al pasar de los años, los jóvenes se siguen alejando de la iglesia. Y al principio, pues eran los jóvenes que iban pues, semanalmente al grupo. Posteriormente, eso se convirtió como en un virus, y entonces infectó también pues, a los servidores. Y entonces los servidores empezaban también a dejar de alguna manera sus responsabilidades. Y entonces esos jóvenes incidentales que iban a ver, que iban a buscar, que iban a entretenerse, pues no veían entonces en el servidor aquella fuente que le resultaba de, ¿cómo se llama? De ejemplo para seguir. Y pues simplemente se alejaban. De la misma manera, las generaciones han ido cambiando, y ahora los jóvenes esperan, que esto lo habían mencionado anteriormente, que todo se lo entreguen en bandeja de plata de la forma más rápida posible. No están en la disposición de sacrificarse, no están en la disposición de esperar, no están en la disposición de dar. Y eso es lo que se nos enseña con la verdad de Cristo, que tenemos que estar dispuestos a entregar, a sacrificarnos, a dar, no para recibir, sino para sentirnos en la satisfacción del trabajo bien realizado. Como decimos en cursillos de cristiandad, cuando terminamos, que se le dice a los candidatos cuando van a dar su testimonio: no nos den las gracias, porque ya a nosotros se nos ha pagado el 100 por uno. Y eso es
por el esfuerzo, y no es porque uno se quiere dar la palmadita en la espalda, es porque ese es el llamado por el cual, el llamado que se nos hizo y que nosotros aceptamos servir. Y yo he notado que a los jóvenes de hoy en día, esa acción de servir, de entregarse, de dar, sin esperar nada a cambio, es bien complicado para ellos, porque pues, estas últimas generaciones se han criado más, como decía anteriormente, en querer esperar que se le dé sin el menor esfuerzo y lo más rápido posible. Y complementando lo que mencionaba Ricardo y Adalberto, encontré un estudio del Centro de Investigación Aplicada para el Apostolado de la Universidad de Georgetown. Ellos también hicieron una encuesta. Sí, fue a jóvenes ex católicos y se les preguntó las razones por las cuales se fueron de la iglesia o las razones por las cuales se alejaron de la iglesia. Y las contestaciones variaron, aunque mencionaron, por ejemplo, de aquellas que mencionó Adalberto con relación al sexo y a las pastillas anticonceptivas, ese tipo de cosas. La más que me impactó era el hecho de que la mayoría se fueron de la iglesia cuando eran niños porque no encontraban respuestas, aunque el caso, el estudio no dice cuáles eran las preguntas, pero ellos no encontraban respuestas. Decía que la mayoría de esos jóvenes no se convertían ni en ateos ni anticlericales, o sea, no se iban en contra de la iglesia. Simplemente la iglesia les era indiferente. Era pues, está ahí, qué chévere, pero ni va ni me viene. Algunos dicen que la iglesia no les ofrece nada a su vida. Y al igual que a sus propios entornos familiares. Y que entonces, poco a poco, abandonan las costumbres religiosas. Y como mencionó Adalberto en el estudio que él indicó, se mundanizan, se hacen más del mundo. Pues hablaron de que las ideas de la iglesia, lo que la iglesia predica, es contrario a lo que ellos piensan. Los temas son discordantes, especialmente lo que tiene que ver con la sexualidad. Y en el caso de las mujeres, que pues ya Juan Carlos había mencionado, se sienten invadidas por este alegado discurso religioso que regula su cuerpo y que precipita su abandono. Sí vi algo en común en todas las respuestas de estos jóvenes en ese estudio, y es que para todas las preguntas que le hacía el encuestador, su respuesta llevaba en la entrelínea que alguien más tenía la culpa de ellos haberse alejado de la iglesia y no por ellos mismos. Y esa es otra de las particularidades que yo, en los años que he estado trabajando con jóvenes, he visto que ha ido en aumento. Esa excusa de que yo me alejo porque fulano me hizo, porque el padre me trató mal, porque me trataron mal en la cafetería, porque me dijeron algo en el grupo de jóvenes que me cayó mal, y por eso me fui. Eso me recuerda a aquellas conversaciones de gente que se iban de la iglesia porque se divorciaron y entonces no podían comulgar y pues me voy para la otra iglesia protestante. Pues, chévere, te fuiste allá, ya me tratan de lo más bien. Me fui de la iglesia católica porque no me dejan comulgar, pero es que la iglesia protestante tampoco puedes comulgar. Pues, está bien. Pero siempre es la excusa de que alguien me hizo algo y por eso yo me tengo que ir. Sí menciona algo también el estudio y es con relación, es como si hiciera una crítica a los esfuerzos de catequesis en la Iglesia Católica. Y yo ante eso, yo sí quiero decir que es necesario que catequicemos más a los jóvenes. Porque, pues, como se dice en cursillo, no podemos amar lo que no se conoce. Y no podemos
exigirle al joven que asista a la misa, no podemos exigirle que viva la misa, que sienta la realidad de que en ese sagrario está Cristo vivo, si nosotros no le hemos enseñado, no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, que realmente ese Cristo está allí, lo que realmente significa la misa, cada sección, la liturgia inicial, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Sin esas cosas, el joven no va a poder entender la misa y no la va a poder vivir. Juan Carlos me mencionaba anteriormente que hay gente que hemos visto que van a cursillo y la primera vez que se paran al frente de un sagrario es en la visita al cursillo, y llevaban toda la vida en la iglesia y nunca le habían dicho, nunca habían ido al sagrario. Oye, porque no tuvieron a nadie que les dijera antes de haber ido al cursillo, Cristo está ahí y Cristo está esperándote con los brazos abiertos. Qué mayor alegría, qué mayor confianza que aquel que dio la vida por ti, que te espera con los brazos abiertos para quitarte todas tus cargas. Sobre todo en el caso de los jóvenes, que se cargan de tantas tribulaciones, tantas cosas, porque pues por los medios de comunicación, por las cosas que ven, por las noticias, por la falta de empleo, porque supuestamente hay falta de oportunidades, y no hemos podido, no hemos sido efectivos en brindarle al joven esa oportunidad de que esas cargas las vacíe en el sagrario, en la oración delante de Cristo, para que pueda ver lo reconfortante que es. Amén. Y eso sí eso es bien importante. Yo pienso que debemos ser más proficientes, debemos ser más decididos en proveerle a los jóvenes esta catequesis. No necesariamente de explicarle lo que son los evangelios y lo que dicen los evangelios. Que el evangelio es palabra viva y que nosotros vivimos esa palabra viva. Y tenemos, y lo he dicho muchas veces en muchos programas, tenemos que buscar la manera de ver cómo combatimos el mundo, que está repartiendo cantazos por todos lados y nosotros, está tirando bolas por todos lados, y nosotros tenemos una jaqueta de esas de madera, de las que viene con la bolita pegada, Sí. esa que hay que darle para adelante y para atrás, tú sabes, y nos están tirando con bolas de boliche. Y tenemos que buscar la manera de batear todas esas bolas de boliche con la paleta esa de madera. Pues mira, Y yo creo que un paso esencial. Yo creo que para terminar. Sí. Terminar la idea, yo creo que un paso esencial es enfocarnos en la catequesis, a ese joven en la catequesis de vida, para que él aprenda a vivir lo que nosotros ya aprendimos y vivimos todos los días. Eso es lo que es necesario, que Cristo vive, que Cristo nos ama y que con él somos capaces de vencerlo todo. Así es. Ahora sí. Bien importante eso, ese rol del ejemplo, ¿verdad? Se aprende en la casa primero, ese entorno, en la primera catequesis es en la iglesia doméstica, que es en la casa. Y es bien importante saber que estos jóvenes están influenciados por lo que está en la casa y por lo que está en el mundo. Y es inevitable que eso del mundo no lo podemos erradicar. Es prepararlos a ellos a trabajar en ese mundo que está de esa manera. Y eso hay que hacerlo con muchísima caridad, por sentirse amados, ¿verdad? Que amen a todos los demás, que no discriminen por nadie, que nadie lo vea porque no piensa igual o porque no vive igual. Todos esos detalles de valores, que son valores fundamentales, se dan porque con el ejemplo se le demuestra a ellos que la relación con Dios no es una relación lejana, complicada, de alto escrutinio teológico, sino es una relación personal, ordinaria, que mi papá va a misa todos los días, o mi papá va, cada vez que entra a misa va al sagrario y hace unos gestos
que algo ordinario, no tiene que ser algo extraordinario, es algo ordinario, que sí sabemos que es algo de ordinario, se convierte en algo extraordinario en nuestro alma, ¿verdad? Pero el saber que este joven, como único ¿verdad? Los influencia bien duro, es con una experiencia de vida. Y por eso cuando van a cursillo, y todos los que nos fuimos muy joven a cursillo, es la experiencia la que le marca a uno, la que le hace decir, espérate, esto yo nunca lo había vivido, esto yo nunca lo había vivido de esa manera. Y eso es lo que están deseosos los jóvenes, por eso se pasan viendo cosas a través de las redes, para sentir experiencia y wow, me transporté a través de las redes sociales inmediatamente a todo lo que está pasando en el mundo. Tengo el mundo al alcance del bolsillo, ¿verdad? Pero tengo un celular. Pero la experiencia con Jesucristo es algo que debemos de revocar. ¿Y cómo se hace eso? Enseñándole. No se puede amar lo que no se conoce. ¿Y cómo uno le da a hacer conocer? Con el ejemplo, con la caridad que uno con cual trata estas cosas religiosas. Antes, no, tienes que ir a misa, te metes 4 correazos. Tal vez eso que vivimos nosotros, tal vez Ricardo no, pero yo sí. Y tal vez Luis Soto, no sé. No se oye, pero vamos. La realidad es que no. Hoy en día los jóvenes son más críticos, te cuestionan, y es más bien que puedan vivir una experiencia religiosa. Estas cosas que ofrece el mundo son cosas que tal vez son pasajeras, fugaces, o Hollywood, por decirlo así, o muchos special effects, pero no son profundos. Son tan extraordinarios como decía Don Bosco, como decía Don Bosco, que él quería que los jóvenes, ¿verdad?, se sintieran amados, que no solamente porque hay que amarlos, no, que se sientan ellos amados. Es la manera del trato. A lo mejor Don Bosco le pudo haber dicho muchas cosas, pero cómo los hizo sentir, eso es lo que se le quedó a esos jóvenes. Y llevó un montón de jóvenes, ¿verdad? Formaron los salesianos, que ellos son maestros, ¿verdad? Ese es su carisma. Y la manera de hacerlo es hacerlos sentir amados. ¿Y quién es el primero que nos enseña a sentir amados? Es Dios. Y se ha querido quedar con nosotros todos los días, de una manera tan humilde y sencilla como que lo puedas encontrar. Como dicen, no lo encontré allí, lo busqué en cualquier lado. No, lo puedes encontrar tan cercano como en un sagrario. Pero hay que catequesis, enseñarle y sentirse amado como es lo que nos pide la iglesia. ¿Alguien más quiere decir? Hacemos la oración. Ricardo, si tienes algo final que decir para ir directamente a la oración final y cerramos el programa por hoy. Vamos. No, estamos bien, o sea, hemos dicho lo esencial, diría yo. Lo importante es que, como ustedes han dicho, realmente no, nada es imposible realmente a poder criar personas, criar jóvenes o criar niños realmente desde su crianza. Y he sabido de Y que es una responsabilidad de todos, o sea, no es claro, del sacerdote ni del el clero, es una responsabilidad de nosotros. Ricardo hablaba del Concilio Vaticano II, donde se switchó se nos dio a nosotros los laicos el gran peso de ser los comunicadores, de ser los evangelizadores, y en ese sentido es nuestra responsabilidad con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestros círculos sociales. Y claro, dentro de la misma parroquia también hay gente que todavía tiene algunas cosas
de por qué van, de por qué no van, y hay que también, como dice Juan Carlos, con el ejemplo, más que con cualquier otra cosa, hacerles saber lo que nosotros estamos viviendo y cómo Cristo ha actuado en nuestras vidas de forma positiva. Claro. Sí. La oración, Adalberto. Sí, solamente quiero decirle que la forma en que respondemos a la expresión de la lucha de fe de los jóvenes, nuestros jóvenes, es tan crucial como discernir el llamado del Espíritu Santo para encontrar a los jóvenes exactamente donde ellos están. Para mí eso es importante. La oración de esta noche es oración de San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud. San Juan Bosco, que tanto trabajaste para la salvación de todos, sé nuestro guía y protector. Ayúdanos a superar nuestros defectos, a vivir en paz y armonía, a encontrar en nuestro corazón la bondad y la sabiduría, a fortalecer nuestra voluntad y a estar siempre alegres. Enséñanos a amar a Jesús y María y a tenerles presente en cada momento de nuestra vida. Amén, amén, amén. Paz y bien. Y santa alegría. Santa alegría. Como decimos en cursillo, Cristi y yo, Mayoría Aplastante. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga a todos. Adiós. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.